Bueno, mi nombre es Diego Beritich, de Tecnotren. Agradezco la invitación y la oportunidad para contarles sobre el producto que fabricamos. Nuestro vehículo es un tren liviano. Básicamente, se desarrolló teniendo en cuenta que en el país hace muchos años que estaban las vías del tren abandonadas y era una picardía disponer de esa infraestructura que en todo el mundo, se aprovecha, y acá quedaba, al lado de los pueblos y la gente no la podía aprovechar. Entonces se desarrolló un vehículo básicamente muy liviano que pudiera circular en esas vías, y para ello tenía que ser eficiente, ecológico y autosustentable. Es decir, para que cada economía regional, pueblitos aislados con muy bajos recursos, una vez que adquirían este vehículo, lo pudieran sostener en el tiempo, independientemente del estado de las vías, que es lo que más cuesta y que normalmente se desatiende, y es lo que impide que una formación tranviaria después pueda circular. Entonces vamos a tratar básicamente esos tres puntos. La eficiencia básicamente radica en el bajo peso. Este vehículo se diseñó y se desarrolló íntegramente en la Argentina en materiales compuestos. Hay materiales, nuevas tecnologías que con menos peso se logran las mismas resistencias que con el acero. Esto fue un reto importante, una cultura difícil de imponer, una nueva visión, porque los trenes tradicionales, justamente la tradición eran los grandes pesos, las grandes potencias, pero también fue esto lo que los dejó fuera de circulación. Coincidentemente con lo que decía Luis, nuestro vehículo transporta hasta 150 pasajeros y pesa, cargado de gente, 20 toneladas. Una formación tranviaria, una locomotora tradicional, pesa 120 toneladas sin el vagón para transportar los pasajeros. Entonces estamos hablando de una escala de pesos de la 10ª parte o menos. Y comparativamente, por pasajero transportado, tenemos menos peso de vehículo por pasajero transportado que una moto. Una motocicleta pesa en el orden de 150 a 200 kilos con un pasajero arriba, y si uno hace la relación, para los 150 pasajeros que llevamos nosotros en los 8 toneladas que pesa el vehículo sin pasajeros, estamos en peso por pasajero transportado inferior al de una motocicleta. Con lo cual, la eficiencia, uno no está paseando material que no es necesario. Todo eso hace falta moverlo con energía, la energía es consumo, y entonces, coincidentemente con la exposición anterior, energía que no se usa es la mejor manera de no contaminar, ¿no? Bueno, justamente es ecológico, si bien tienen actualmente un motor a combustión diésel de ciclo Otto, que es menos eficiente que un motor eléctrico, pero por su bajo requerimiento de potencia, 70 caballos, equivalente al motor de un vehículo tradicional, un taxi, por decir algo, con esa misma potencia nosotros trasladamos 150 pasajeros. Es decir, el consumo de un solo vehículo que tuviera un largo suficiente para llevar, es como un taxi que permitiera llevar 150 pasajeros. La eficiencia es muy importante, y entonces los gases generados, si bien es un motor a combustión, por pasajero transportado es muy bajo. Independientemente de esto, a futuro estamos previendo la posibilidad de hacerlo guagas, que hemos hecho algunas pruebas con biocombustibles, porque el motor diésel acepta biocombustibles, y por qué no eléctrico. Justamente el tren tiene una ventaja frente a los automóviles, es que circula en recorridos conocidos.
Entonces las estaciones de recarga de esas baterías de litio puede ser, digamos, en puntos conocidos, y entonces, ¿por qué no hacerlo eléctrico? Estamos desarrollando esa alternativa y seguramente próximamente, digamos, lo tendremos disponible. Y es autosustentable también, justamente porque el costo operativo de un vehículo de estas características, por el consumo de combustible, digamos, permite que una economía, digamos, que no necesita, digamos, no tiene muchos recursos, con que una gran parte de esa población, digamos, pague el boleto correspondiente, digamos, podría ser sustentable en el tiempo sin la necesidad de subsidios para el gasoil o para el mismo transporte. En Entre Ríos, por ejemplo, hoy un boleto de transporte de este vehículo sale $1,50 pesos. No hay otro transporte, creo que en el país, que valga eso. Con fines sociales, digamos, es un transporte social, resuelve el tema de transporte justamente para lo que mi compañera acá decía, para los ancianos, para los chicos que van al colegio. En general, todas las vías que hoy están inactivas, lo que hoy es internet, hace 50 años eran las vías del tren y esa red, y de esa red se crearon pueblos que hoy existen, aunque el tren no pase, pero siguen estando los pueblitos, sigue estando la gente. Entonces reconectar esas economías con un trencito de estos trae mucha actividad económica y además socialmente, para la gente que tiene que ir al pueblo 5 o 6 kilómetros, el pueblo o en el Gran Buenos Aires, conectar distintos ramales troncales de tren, haciendo las conexiones, centros de transferencia, porque también las vías que requiere este trencito no necesariamente son de las dimensiones que tiene un tren tradicional. Otra característica que tiene estas formaciones es que son modulares. Dependiendo del flujo de pasajeros que hay en cada localidad, se puede armar un módulo solo, que sería el coche motor, una dupla o una tripla. Aproximadamente 50 pasajeros por cada módulo. Bueno, resumiendo, es eficiente por el bajo costo por pasajero transportado, tiene bajo costo de mantenimiento, un bajo costo de adquisición, la baja inercia por el poco peso que tiene permite que tenga paradas frecuentes como un colectivo, no así un tren, podría hacerlo. Tiene piso bajo, con lo cual permite el acceso de personas con movilidad reducida, sillas de rueda, ancianos, y además no necesita de andenes especiales, porque el piso está a un solo nivel, al nivel del primer escalón de un colectivo. Entonces podría parar en la traza de la vía, dando servicio no solo a la gente que vive que está en las estaciones, sino a todos aquellos que están entre las estaciones. Bueno, es ecológico por el bajo nivel de contaminación, que ya lo mencioné, bajo consumo de combustible, bajos niveles de emisión. La carrocería, el material es inalterable con el paso del tiempo, con lo cual no se oxide, sobre todo para zonas próximas al mar, la famosa niebla salina que destruye todos los autos, los oxida, o la lluvia ácida. A este material está preparado para estar sumergido en el agua salada, y entonces pasan los años y es de muy fácil reparación y no se deteriora. Es adaptable. ¿Qué quiere decir? Por la configuración modular permite adaptarse a los distintos flujos de pasajeros que hay en cada localidad. Opera en vías nuevas, en uso o inactivas. Disponible en las distintas trochas. En el país hay 3 trochas distintas
que es de 1000 milímetros, trocha angosta, trocha media y trocha ancha. Nosotros la carrocería es la misma, pero la adaptamos para cada una de las distintas trochas. Puede funcionar como tranvía también, en grandes avenidas. Podría ser para hacer conexiones cortas de 5 o 10 kilómetros o menos también. En Tecnópolis, por ejemplo, el recorrido, hoy estaba viendo en internet que hay el tren que tiene el recorrido más corto del mundo en Israel, de 2400 metros. Nos enteraron que nosotros en Tecnópolis tenemos uno de 1500 metros, así que tendríamos que salir ahí en Guinness a rebatir ese liderazgo. Pero podría ser recorridos más cortos y es eficiente aún con muchas detenciones próximas, no tenemos problema. Y de hecho esto se da típicamente en las grandes urbanizaciones, que a lo mejor en las afueras requiere distancias más largas, pero cuando entra a la zona urbana baja la velocidad y puede detenerse cada 200 metros. Es accesible por el piso bajo, no requiere andenes, ya lo comenté. Es confortable, tiene una caja de cambios automática, entonces tiene suavidad de marcha. Tiene suspensión neumática, lo que permite que aunque las vías no estén en buen estado, el pasajero no sufra, digamos, esas alteraciones. Los asientos son ergonómicos. Y es seguro. Es un vehículo, es un tren que su velocidad máxima ronda los 50 km por hora en ciudad baja, pero incluso a esa velocidad, ante una eventualidad, cualquier pasajero puede detener el vehículo aplicando un botón de emergencia y se detiene absolutamente en 20 metros, que es nada frente a los cientos de metros que requiere un tren tradicional. Se apaga el motor y se liberan las puertas de emergencia para que cualquiera pueda. Bueno, ahora voy a mostrarle el último tren que hemos entregado. Este es el tren del desarrollo en Santiago del Estero. Algo para nosotros es un destino emblemático, ya que es el primer tren en altura, justamente para resolver los conflictos que se presentan cuando uno entra en una gran ciudad. En Santiago del Estero lo han resuelto trayendo el tren en altura para que no se generen congestionamientos de tránsito. Y esto, que aparentemente es más caro, finalmente evita un montón de complicaciones con drenajes de cañerías, parte eléctrica. Si bien puede haber una contaminación visual, digamos, el resultado en general es conveniente. Y además, no tiene que necesariamente ser en todos los lugares. Donde hace falta puede ir en altura, y un vehículo de estos, por ser livianito, también toda la infraestructura necesaria para llevar ese tren en altura también se reduce. Una característica que tiene para que el mantenimiento sea sencillo es, voy a avanzar, este es el interior del vehículo. La cualidad distintiva es su diseño, no tiene chasis, es todo íntegramente como si fuera una cajita de zapatos muy resistente, y todos los servicios y la transmisión y el motor está todo debajo de los asientos, entonces se aprovecha muy eficientemente el espacio. Acá lo pueden apreciar en un lateral. Todos los laterales por debajo de las ventanas son puertas de acceso, donde se accede o a la suspensión, o al motor, o a bauleras externas que permiten llevar, digamos, incluso en el interior, tienen porta equipaje, porta objetos. El tren es bidireccional, quiere decir que va y viene por una misma vía, es completamente simétrico. Cuando llega tiene dos puestos de comando,
Cuando llega a una estación, simplemente el motorman cierra un pupitre de comando. Cuando habilita el otro puesto de comando, se invierten todas las luces y no hace falta dar vuelta el tren, ¿no? Entonces va y viene por la misma vía. Acá tenemos una vista de la suspensión. El freno es neumático, freno a disco accionado neumáticamente. Tiene un sistema, como todos los trenes, de arenero, que le permite, otro tema importante en el tema de la eficiencia es el neumático en el asfalto. Tiene un factor de pérdida distinto que la rueda metálica sobre el riel. Entonces es muy eficiente el tren, y si es livianito mucho más. Pero en condiciones, por ejemplo, de lluvia o que hay pasto en la vía, a veces ese factor de rozamiento hace que no se pueda traccionar. Para eso, esto es heredado de los viejos trenes, el sistema de arenero. Proyecta arena sobre la vía para generar un mordiente y poder avanzar. De todos modos, otra condición muy importante de las vías del tren es que no tiene grandes pendientes. No hay subida ni bajada, todo es gradual. Las curvas son amplias porque está hecho para las grandes formaciones. Este tren tiene un radio de giro muy chiquito, podría tomar una curva de 70 metros de radio, y las formaciones grandes en general la tienen arriba de los 200, 300 metros. Entonces, no hay ni grandes pendientes, el máximo es 2%, es decir que cada 100 metros de largo sube como máximo entre 2 y 3 metros. Por eso la potencia que requiere también es baja. Y las curvas también. Bueno, ya tenemos vehículos en distintas provincias. Esta es una ilustración de cómo podría resolverse en una autopista. Destinos posibles del tren. Los resumo, pero digamos, queda de alguna manera librado el uso a cada localidad, pero atiende directamente, tiene un impacto social en las localidades donde el trencito va, muy importante, primero porque en general muchos de esos pueblitos añoran el tren hace mucho tiempo. Después, permite recorridos cortos siendo eficientemente, y los grandes, los trenes habituales que en todo caso podrían volver a esas localidades, pueden pasar una vez por semana como mucho. Y esto, la idea es darle un servicio a cada localidad diario, permanente y accesible. Y la idea es también, para que esto sea eficiente, también siguiendo lo que decía Luis, el tema de nodos y conexiones. Muchos trencitos en serie que hacen intercambio de pasajeros es mejor que un tren que va y que viene grandes distancias. Justamente evita los congestionamientos y permite que el flujo de pasajeros sea más fluido, justamente.